Los Rothschild son considerados como la familia más poderosa del mundo, ya que según diversos autores expertos en historia, economía y geopolítica, consideran a dicha dinastía legendaria como aquellos eslabones que fundaron el actual sistema global y son los verdaderos manipuladores desde la sombra. Si no estás familiarizado o nunca habías escuchado sobre los Rothschild, son ellos quienes controlan los principales medios de comunicación en el mundo y por ello han pasado desapercibidos durante años e incluso no se mencionan en revistas internacionales como Forbes, donde se apuntan a las personas con mayor masa monetaria en el mundo. Ante ello, se ha especulado mucho al respecto sobre esta familia, llegando a mencionar muchos temas ocultistas que le atañen, circunstancias extrañas en donde se han visto presentes algunos miembros de su familia y algunos eventos enigmáticos que dejan mucho a la expectativa del internauta. Temas verificados totalmente por autores consagrados, pero algunos otros mencionados como leyendas. Es por ello que a continuación daremos paso a desglosar el iceberg de la familia Rothschild. Tal como se menciona en el libro del aclamado autor y experto en historia británica, Niall Ferguson, corría el año de 1800 y la maquinaria de los préstamos financieros manipulados ya en ese instante por la familia Rothschild comenzaba a dar frutos gigantescos, llegando los primeros 5 hermanos de la dinastía a las principales sedes financieras de Europa, comprando en su haber muchas acciones en la bolsa, industrias y posicionando su banca como herramienta fundamental para la financiación de actos bélicos. Así pues, se comenta que por esos años Napoleón Bonaparte, aquel famoso estadista francés, se encontraba dando pasos de conquista por toda Europa, con la finalidad de apoderarse del mundo y cumplir su sueño como emperador. Sin embargo, como todos sabemos, para la construcción de un nuevo mundo es necesario deshacerse del primero, y esto conlleva muchos instrumentos para la victoria, tanto físicos como financieros. Incluso Napoleón llegó a mencionar que para ganar una batalla eran necesarias 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Es por ello que los Rothschild en ese momento se encontraban financiando al bando francés de Napoleón por la sede que controlaba Jacob James Rothschild, y en su contraparte financiando al duque de Wellington de Inglaterra por la sede de Nathan Mayer Rothschild. De esa manera aseguraban de quien ganara o perdiera, la casa siempre se haría victoriosa. Como bien sabemos y como lo menciona el autor del libro The House of Rothschild, el fin trágico de Napoleón se dio en la recordada batalla de Waterloo, en donde, como es evidente, las noticias y el sistema de cartas que auguraban al victorioso tardaban en llegar a las principales sedes de administración. Sin embargo, se menciona que los Rothschild hábilmente conjuntaron un sistema de espías para realizar su obra maestra en ese instante, ya que de una manera más eficiente lograban saber las noticias frescas sobre el desenlace de Napoleón y Wellington. Se comenta que las noticias de que Napoleón había perdido la batalla llegaron rápidamente a Nathan Mayer, quien corrió a la bolsa de valores de Inglaterra y comenzó a vender sus cónsules a mayoreo, lo equivalente a los bonos de estado actuales, lo cual desató un pánico en los inversores, quienes veían que el máximo exponente financiero en ese momento comenzaba a vender sus activos, dando indicios de que Napoleón había ganado la batalla y se dirigía hacia Inglaterra. Acto seguido, el pánico generó que todos comenzaran a vender sus activos, cayendo por el engaño de Nathan, y así los precios de los mismos bajaron al punto mínimo. Sin embargo, el plan de los Rothschild había funcionado, y antes de que cerrara la bolsa, y ya con los precios bajos, por medio de muchos intermediarios manipulados por Nathan, comenzaron a comprar todo nuevamente, apoderándose prácticamente de todas las industrias y finanzas de Inglaterra. Al día siguiente, llegaron las verdaderas noticias de que Napoleón había perdido contra Wellington, y al abrir la bolsa de valores, estos bonos y acciones compradas por los Rothschild subieron de valor inmensurablemente, haciéndose básicamente con la deuda pública inglesa, y de ahí la popular frase de Nathan, quien comentaste en su momento: No me importa qué títere se coloque en el trono de Inglaterra, el hombre que controla el suministro de dinero en el país es el que dirige a Inglaterra, y ese soy yo. Así pues,
Se comenta que, apoderándose del Banco de Inglaterra, este fue modificado a sus ideales y transformado en el primer banco central con el accionar del sistema de reserva fraccionaria, pero a un nivel país, conjuntando el capital del banco de forma privada para las élites, permitiendo así emitir la moneda y las políticas monetarias a su antojo. Como han comentado muchos allegados, amigos y miembros de la dinastía, la familia Rothschild se pronuncia ser de origen judío y con ello conllevar todo el semblante histórico, religioso y de protección que trae de por medio, augurando tener raíces con las tribus de Israel bíblica y por ello estar atado a la ley del retorno de la tierra prometida que les fue otorgada por Dios. Sin embargo, especialistas e históricos renombrados como Arthur Koestler, Shlomo Sand o Alfredo Jalife han comentado que la familia Rothschild no proviene de un origen judío, sino más bien son turcos askenazí ario-caucásicos de origen házaro, no hebreo, o sea, y en pocas palabras, que no son descendientes de las tribus de Israel. Son házaros o Rothschild. Precisamente ellos vienen de esa parte del Rin, de la región de Frankfurt. Incluso ellos se llaman y traen, hasta el apellido, se llama el escudo rojo. Es decir, tiene un elemento atávico de la lucha guerrera mercenaria que tenían los házaros antes de convertirse al judaísmo. Un historiador como Shlomo Sand, historiador de la Universidad de Tel Aviv, no es cualquier persona, hace un libro de hace 8 años que se llama The Invention of the Jewish People, el invento del pueblo judío. Y fue bestseller en Israel. Tú este libro en Israel lo puedes leer. Tú lo muestras en México y te acusan de antisemita. Porque la comunidad aquí está en manos del grupo de George Soros y de los Rothschild. Todo esto ha traído un conflicto constante con dichos personajes, ya que por su parte la familia Rothschild se proclama elegida por Dios para gobernar al mundo. Sin embargo, dichos autores y genetistas han logrado desmentir dichas proclamaciones e incluso logrado sacar al aire que el verdadero origen de la dinastía proviene con antecedentes ocultistas, ya que al cambiar su apellido base, Bauer, a Rothschild, que significa escudo rojo, se colocó un hexagrama como emblema familiar, símbolo que, como se sabe, fue y sigue siendo utilizado para actos cabalísticos esotéricos y que por la mano de la caudalada dinastía acabaría siendo plasmado en la bandera de Israel. Desde hace algunos años se han estado revelando gracias a internet muchos documentos y videos que abonan gran ímpetu a la conspiración global y mostrando que efectivamente la familia Rothschild domina el mundo desde el siglo XVIII y tiene tanta influencia y riqueza que es posible pudieran comprar un país entero para sus planes mediáticos. Ante ello, ha salido un documento a la luz denominado como la Declaración Balfour de 1917, cuya carta, enviada en su momento por el ministro de Relaciones Exteriores británico, James Balfour, al distinguido Lord Rothschild, ha levantado muchas cejas en foros de discusión debido a que se trató de una petición muy curiosa para que en aquella nombrada Palestina se creara el Estado de Israel comandado por el brazo sionista de los Rothschild. Dicha declaración fue enviada por el gobierno británico al barón Lionel Walter Rothschild, quien era el líder sionista en ese momento, y donde se declara lo siguiente: El gobierno de Su Majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no será nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Ahora bien, historiadores, geopolíticos y economistas han comentado que esta maniobra fue posible gracias al estallido de la Primera Guerra Mundial, en donde gracias al caos y al repartirse el mundo en el Tratado de Versalles, se dio oportunamente la ventaja para que el sionismo se hiciera de la tierra prometida, lo cual, como ya vimos, es una cortina de humo religiosa entramada por los Rothschild, quienes no son de origen judío,
pero que buscaban expandir su territorio y posiblemente apoderarse de una zona bastante efectiva para sus planes. Como bien sabemos al día de hoy, la bandera de Israel trae consigo el emblemático y cabalístico símbolo de los Rothschild, dando paso a muchas especulaciones e indicios de que todo fue parte de un plan bien elaborado por las élites superiores. Los Rothschild son quienes fundan el Estado de Israel. Acaba de salir ya abiertamente hasta los escritos, ¿no? Como ellos están detrás de la fundación del sionismo y de Israel, etc. Según se cuentan los relatos históricos, en el transcurso de los meses de la firma del Tratado de Versalles en el año de 1919, un misterioso personaje fue invitado y fungió como anfitrión del evento, mientras los países se repartían el mundo por el desenlace del primer conflicto bélico a gran escala. El curioso hombre era nada más ni nada menos que el barón Edmund de Rothschild, quien desde 1882 empezó a comprar terrenos en Palestina y dedicó su vida entera al sionismo. Ahora bien, lo que realmente resulta escalofriante es que en temas de política nada queda al azar y las piezas del ajedrez son bien colocadas por los altos mandos, y esto debido a que para el acto de negociación en Versalles, las grandes potencias y victoriosos en el desenlace dieron un indicio de que fueron manipulados por la mano oscura de la dinastía Rothschild, ya que para la negociación de Estados Unidos se turnó la presencia de Thomas W. Lamont, quien, como se sabía, en aquella época era socio de la JP Morgan, cuyo banco fue financiado por la casa Rothschild. Para la negociación de Inglaterra se incluyó a Sir Philip Sassoon, descendiente directo por la línea materna de Mayer Amschel Rothschild, y Francia fue comandado por George Mandel, cuyo nombre verdadero era Louis George Rothschild. Todo esto indudablemente logra demostrar que la negociación y posiblemente los primeros conflictos mundiales fueron parte del plan de los Rothschild para la dominación global y el establecimiento del nuevo orden mundial. Hasta aquí el video de hoy, espero haya sido de tu agrado. Como pudimos contemplar, el accionar de la familia Rothschild es ilimitado, y no solo se centra a matices financieros, sino más bien todo aspecto político e histórico de los principales acontecimientos globales, dando cátedra que la casa nunca pierde, y la historia es muy diferente a como nos la enseñaron. Quedan muchos temas por abordar en el iceberg, y debido a no extender más este video, haremos una segunda parte para abarcar más extensamente los temas. Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Qué otros temas incluirías en el iceberg de los Rothschild? Si te gustó el video, no olvides regalarnos un pulgar arriba y suscribirte al canal. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, Twitter y TikTok, en donde estamos interactuando constantemente contigo. Sin más por agregar, se despide Faro Reptiliano. Hasta pronto.